Discipulado número 26 del libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16. Deuteronomio 16, y el tema del Cristo en las fiestas solemnes. El Cristo en las fiestas solemnes. Amén. ¿Tenemos? Bien, si lo tenemos, léalo conmigo juntos, leámoslo juntos que dice la palabra del Señor. 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. O sea, le dice de cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. Inclinamos el rostro y oramos, hermanos, para pedir la bendición del Señor en este tiempo de meditación de su palabra. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, te adoramos. Exaltamos tu nombre, tu precioso nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, por cuyos méritos, por cuya obra redentora en la cruz y mediante la resurrección. Ahora, Señor, tenemos comunión contigo, somos hijos tuyos, Dios, y hemos sido redimidos, hemos sido reconciliados eternamente contigo, Señor, y podemos presentarnos delante de ti, como dice tu palabra, en la integridad de la obra del Cristo a favor nuestro. Señor, gracias por este tiempo que nos concedes, gracias por la redención obrada por nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Bendito Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra, sé tú ministrándonos a cada uno, revelándonos a Jesús como el Cristo, abriendo nuestro entendimiento. Señor, dándonos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Señor, instrúyenos, háblanos el corazón, toma tú el control de palabras y pensamientos, sé tú enseñándonos a cada uno de nosotros en esta hora. Lo pedimos en acción de gracias por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En este capítulo 16 de Deuteronomio tenemos, hermanos, el recordatorio de parte de Dios a los israelitas sobre la celebración de las fiestas que Él estableció, fiestas anuales, y en las cuales Dios entregó instrucciones específicas, dio tiempos, definió sacrificios, definió días de reposo. Amén. Y había un propósito, y sigue habiendo un propósito precioso, grande, en el establecimiento de estas celebraciones solemnes. Veamos esta expresión: fiestas o celebraciones solemnes. ¿Eh? Porque todo lo que tiene que ser para Dios, hermanos, y lo que debe hacer para Él, y lo que es para Él, debe hacerse con solemnidad. La solemnidad implica respeto, reverencia. Amén, hermano. En el ambiente y con la dedicación de vida. Amén. Porque el concepto que nosotros tenemos de una celebración o de una fiesta realmente es bastante distante y totalmente contrario a lo que es el concepto de la celebración para Dios. Amén. O de la fiesta para Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de fiesta, ¿qué se nos viene a la cabeza? Relajo, ¿verdad?
relajo, libertinaje, disolución, como dice la Escritura, ¿verdad? Desorden y hacer cualquier tontera, ¿verdad? Hacer locuras. Eso es ponerse de fiesta, ¿verdad? Eso es celebrar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa no tiene y no está habituada a la celebración correcta. ¿Sí? La celebración y la fiesta que debe estar en concordancia con la adoración a Dios. ¿Sí? Y por eso es que, valga de paso el comentario, por eso es que la gente en este tiempo no distingue, mis amados, la gente de afuera, la gente sin la fe del Evangelio, no distingue entre lo que es una celebración a Dios y lo que es un culto a Dios de lo que es una fiesta pagana. Porque las congregaciones, no así la iglesia, porque eso no es iglesia, las congregaciones cristianas evangélicas en general están plagadas de un montón de prácticas vulgares, mundanas, que se han mezclado con el culto a Dios. Ya no hay danza, antes había danza, hoy hay baile. ¿Sí? Hoy a un hereje de ahí de Guatemala se le ocurrió el concepto de cristoteca. Imagínese usted qué blasfemia más terrible, ¿verdad? Poniendo música de relajo ahí, supuestamente cristiana, entre comillas, ¿verdad? Que no es de Dios ni es cristiana, para los jóvenes, y haciendo un relajo como si estuvieran en una discoteca, solo que hablando de Cristo, supuestamente. Imagínese usted. Entonces, Dios aquí hace da una instrucción y da un recordatorio. Recordemos que Deuteronomio es la segunda ley, ¿verdad? Y no es que Dios estuviera dando una segunda ley, sino que está recordándole a su pueblo, por medio de Moisés, a la generación que está por entrar a la tierra, ¿está bien? A los hijos de los rebeldes que quedaron allá y que murieron en el desierto, cerca de 3,5 millones de personas, ¿verdad? O cerca de 3 millones de personas, murieron en el desierto por incrédulos y por rebeldes, pero a los hijos de ellos Dios les dijo cuando ellos fueron rebeldes y cuando fueron incrédulos y cuando se rebelaron contra Dios, cuando renegaron, de paso, mis hermanos, debemos ser cuidadosos en cuanto a nuestra reacción en las situaciones difíciles. Porque a veces nuestra carne nos puede traicionar, ¿no? Y un enojo en la carne puede provocar una ofensa a Dios, puede provocar renegar de manera incorrecta delante del Señor. Y a los israelitas en el desierto eso les pasó, ¿verdad? Se les dispararon, como decimos nosotros, los fusiles, ¿verdad? Se les fueron las tejas, de modo que empezaron a renegar y a quejarse delante de Dios por algo que no ameritaba. ¿Ven? Y que si bien pudiera haber ameritado, pero en el sentido de lo que ya Dios había revelado, era suficiente como para que las personas hubieran tenido una actitud diferente, de fe, de confianza en el Señor. Amén. Pasa pues y pasó que esa generación rebelde, como decíamos hace un rato, esa generación que renegó delante de Dios, que se quejó hasta el hartazgo, dijo el Señor, no van a entrar en mi reposo. En su furor, dice, juró Dios que no entrarían en su reposo, y no entraron. Y le dijo el Señor, ninguno de ustedes va a entrar, sus hijos van a entrar. A sus hijos los voy a meter, pero a ustedes no. Entonces, esta segunda generación que está ahí, a las puertas de la tierra prometida, entonces Dios les vuelve a recordar por medio de Moisés lo que implica la celebración de las fiestas solemnes para el Señor. Amén, hermano. Otro aspecto que es importante aclarar y distinguir. En el capítulo 23 del libro de Levítico, quisiera que vayamos a ese capítulo, por favor. Ahí Dios
da las instrucciones para las celebraciones o las fiestas solemnes para él que debía celebrar su pueblo. ¿Para quién eran las celebraciones? Para el Señor. Quiero que usted lo compruebe. Versículo 2 del capítulo 23 de Levítico. Habla a los hijos de Israel y dice, ¿cómo dice? Las fiestas solemnes de Jehová, las celebraciones solemnes, sagradas, de respeto, ¿sí? Con dedicación, con devoción. Todo eso reviste la solemnidad. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque las celebraciones que Dios estableció eran y son para Él, de su pueblo para Él. ¿Qué tenemos ahora en lo que se conoce como las fiestas patronales, verdad? Que son la tradición, ¿verdad? Y a quien menos le está celebrando es el Señor. Para empezar, empieza desde buena mañana a despertar a la gente entonando un montón de morteros, ¿verdad? Y asustando a todos los perros y haciéndolos ladrar a buena madrugada. Y para seguir ninguna de las cosas, ninguna, ni siquiera lo que se celebra como misa, ninguna de esas cosas son para el Señor, ni agradan a Dios, ni glorifican a Dios. ¡Ay, se llegó la fiesta! ¡Ay, a tomar, a regañar, a jugar juegos de azar! Está conmigo. A emborracharse, a fornicar ahí libremente. Pero son las fiestas patronales. Patronales, no sé qué se les truenan, ¿verdad? Para tronarles a saber qué. Pero el punto es que eso es lo que sucede bajo el enfoque del hombre. La fiesta del hombre no es fiesta para Dios. El concepto de celebración nuestro no es el concepto de Dios. Digo, van a hacer estas celebraciones solemnes para mí. Son las fiestas solemnes de Jehová que proclamaréis como santas convocaciones. Óyame. Y cuando el Señor dice santa convocación, implica, hermanos, que el día en que se celebraba esa fiesta se consideraba como Shabbat, como día de reposo. ¿Sabía usted? Entonces, dice, vais a proclamar estas fiestas solemnes como santas convocación. Y empieza, dice en el versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Vuelve a decir de Jehová. Las convocaciones santas a las cuales convocaré en sus tiempos. Dios estableció un tiempo para cada celebración. Amén. Téngame ahí el capítulo 23 a la mano. No me lo pierda, porque vamos a regresar. Pero quiero que vayamos a Deuteronomio 16, que es el versículo que tomamos de base, ¿verdad? Del capítulo 16. Y todo el capítulo 16, mis amados, hasta el versículo 17 versículos, el Señor hace un recordatorio de esas celebraciones. Pero habla, si usted, estamos en el capítulo 16, ¿verdad? ¿Está conmigo? Amén. Dice en el versículo 1, guardarás en el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios. Esa es la celebración de la fiesta de la Pascua. Y luego dice en el versículo 8 menciona la segunda celebración. 6 días comerás pan sin levadura. Amén. Luego dice en el versículo 9 hasta el versículo 11, 7 semanas contarás. Versículo 10
desde que comenzaste a meter la hoz en las mieses, 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y esta fiesta solemne de las semanas es la fiesta de Pentecostés. Amén, hermano. Esta fiesta es esta celebración es la que se conoce como de los 50 días, porque Pentecostés, eso significa 50 días. Pentecostés es el relajo que se está armando ahora en las congregaciones, ¿verdad? Donde la gente a bailar llegan, hermano, mire qué triste, ¿verdad? Y se ponen unos musicones ahí que usted ha visto los cortos que salen ahí en TikTok y en Facebook y otras redes que les hacen burla, ¿no? Y sale uno ahí bailando y mire, hermano, está blasfemando contra el Espíritu Santo. No sean bayucos. Eso ni es el Espíritu Santo ni lo que hacen nosotros es una blasfemia, porque el Espíritu Santo no está en eso. ¿Cómo va a creer usted que el Espíritu Santo va a querer manifestarse haciendo bailar a la gente como loco, sin un sentido? O haciéndolos hablar disque en lenguas que ni siquiera saben ni tienen una interpretación de acuerdo a la Escritura. Y el apóstol Pablo fue claro cuando dijo al respecto. Miren, esa gente que saca esos videos cortos haciendo parodia, ¿verdad? Es una parodia, algo como burlándose o haciendo chiste. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque tienen razón. Porque es lo menos que puede provocar esa payasada, reírse. Y que la gente que las practica pase por loca. ¿Quién lo dice el apóstol Pablo? En 1 Corintios capítulo, vamos a ver, creo que es el capítulo 14, dice, mire, es que más claro no puede dar la instrucción el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 14. Miren. Dice, a ver, versículo 6. Miren lo que empieza a hablar respecto al hablar en lengua. Dice, ahora pues, hermanos, le está hablando a los hermanos, a los que hablaban en lengua, hermano, está conmigo. Como hay algunos que puedan estar hablando en lengua ahorita, ¿serán de Dios? Distíngalo usted, porque lo que es de Dios es de orden. Ese relajo que hacen no es de Dios. Pero si hay algunos que hablan en lenguas, dice, si yo voy a vosotros, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿de qué les va a aprovechar? Si esas lenguas no llevan, mire, revelación, ciencia, profecía o enseñanza. Eso es lo que debe tener y lo que puede implicar el don de lenguas. Mire 4 cosas, ahí está versículo 6. Revelación, ciencia, profecía y doctrina. ¿Ok? Entonces dice, miren, los instrumentos, todo tipo de instrumentos tienen un sonido específico y tienen un sentido. Pero si la trompeta, dice el versículo 8, tiene un sonido incierto, ¿y de qué va a servir, pues? ¿Verdad? Es como lo que le ponen, imaginen una orquesta. Y dicen, si no la saben tocar, eso no va a dar un sonido agradable. ¿Ok? Ahora dice, así también ustedes, si por la lengua no dan palabra comprensible, ¿cómo se va a entender lo que ustedes dicen? Se da cuenta que no tiene sentido ese relajo que arman esa gente. Por ahí salió un pastor diciendo, no, es que eso no hay que, sí, no me parece que se burlen de, es que mire, y que no tiene por qué parecerle a nadie. Pero ya el Señor dijo, mire, si usted va a hablar en lenguas, dice, tiene que dar una palabra bien comprensible. Si no, dice, ¿cómo va a entender lo que ustedes dicen? Porque le están hablando al aire. ¿Está conmigo, hermano?
Ahora dice, si, vamos a ver, versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración, ¿qué dice? Poder interpretar. Es que esta gente se le olvida que el don de lenguas no es solito, hermano. No es que Rambo saca la bazooka, Rebequita saca la vaquita y ya estuvo. Pues, ¡qué grande lengua! Es locura, es loco. Si eso no tiene una interpretación, cállese, dice el apóstol. Y si usted habla en lengua extraña, entonces pídale a Dios poder interpretarla. Y si no, mejor no hable en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que los que anhelan dones espirituales, versículo 12, procuren abundar para edificación de la iglesia. Hermano, ¿en qué me va a edificar a mí entrar a un recinto lleno de señoras o señores hablando ahí, todos cruzados que no saben lo que están hablando? ¿En qué me va a edificar a la iglesia? Y entonces, hermano, por eso dice que eso debe hacerse con entendimiento. Amén. Y dice en el versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, el que viene del Señor, para enseñar a otros, que de 1000 palabras en Rambo saca la bazooka. Amén. Ahora dice, mire, versículo 23. Estoy dando esto, ¿sabe por qué, hermano? Para aclarar esa ignorancia, tanto de los pastores que dicen, no se burlen, eso es de Dios. Eso no es de Dios. La palabra lo dice claro, no es de Dios. Y la gente se burla con razón. Y la gente se parodia con razón. Mire lo que dice el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Mire el punto que enfatiza el apóstol Pablo. Y todos hablan en lengua. Mire, hay congregaciones, hermano, en que usted llega y allí no se oye palabras, solo se oye que traca por aquí, traca por allá, un gran relajo y nadie. ¿Y cuál es la edificación, pues? ¿Y qué dijeron? ¿Y qué palabras del evangelio ministraron? Nada. Versículo 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran gente que no conoce, indocto quiere decir alguien que no está instruido en el evangelio, que no conoce, un incrédulo o incrédulo, dice, ¿verdad? Mire lo que dice. No van a decir que están locos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que la gente ve cuando ve un montón de señoras ahí calzonudas, ¿verdad? O con unos grandes vestidos y tapadas y chaca, que armando en gelengue. ¿Y qué va a ser de Dios eso? Se los risa les da. Y hasta ellos se ponen a bailar ahí, traca, porque es correcto. Porque la impresión que está dando es de eso, no es de Dios. Y aunque fuera de Dios, dice, si entra alguien que no sabe, y no van a decir que están locos, pues. Esto es hablando en lengua. Y si lo vayan bailando a todos ahí, brincando, hermano, alrededor de unas flores ahí, de un relajo. Con sillas en la cabeza y queriendo pegarle como que fueran los del WWE a los otros, ¿verdad? Pero no, dice el versículo 24, pero si todos predican, si todos dan el evangelio, eso es profetizar, hermano. Profetizar en la bayuncada, que también se hace. Amén. Diciendo que el Señor dice, eso es mentira. Lo que el Señor dice está en su palabra. Dice, pero si todos predican el evangelio y entra algún incrédulo o alguien que no esté instruido en la palabra, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Ah? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Por qué? Porque no es porque usted le va a declarar lo que trae y sus problemas, no, es porque el evangelio lo va a confrontar. ¿Ah? Y dice, y lo va a convencer, porque el Espíritu Santo es el que mediante el evangelio convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Ya usted sabe sobre eso. Gloria a Dios. Dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, mostrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Es que cuando se predica el evangelio es cuando la gente se convence.
No cuando venga la gente a bailar como loca ahí, los bichitos y los viejitos, y atropellando de uno entre otros, pongo un frentazo, un codazo, un trancazo. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el convencimiento del pecado de la gente que entra ahí? Y mira, la gente no me mete ahí. Diga, no he volado a ver qué es. La gente está loca, está loca, está loca y están locos. Porque si no tienen verdaderamente el Espíritu Santo, están locos. Porque esas no son manifestaciones del Espíritu Santo. La verdadera lengua, el don de lenguas tiene interpretación. Y si no hay intérprete, dice el apóstol Pablo, mire, cállese. Mire, versículo 28, que no lo estoy hablando yo, hermano. Versículo 27, mire, si habla alguno en lengua extraña, estos sean 2 y a lo sumo 3. Es que se van a poner ahí matraca aquí, traca allá y todo, y no se sabe ni qué están hablando. No, 2 y a lo mucho, pero exagerando, 3, dice el apóstol. Y por turno, no hagan relajo. No es que uno está hablando aquí, el otro grita más fuerte, el otro más fuerte allá. No, dice, y uno interprete. Uno debe haber interpretación de la lengua, hermano. Aquí no estamos diciendo que el don de lengua no existe. ¿Sí? Como testimonio, como manifestación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. Y Él dice que reparte a cada uno como Él quiere. Entonces, si Él quiere hacer a alguien hablar en lengua, va a hablar en lengua, hermano. Pero no por gusto. Va a tener un mensaje, va a tener un propósito, una interpretación. Y por eso dice, ¿ven? Y óigame, esa interpretación no es un mensaje particular para usted. Rambo, saca la bazooka, dice el Señor que saque la bazooka. No. El punto es que lo que Dios va a hablar no es de la persona, va a hablar del testimonio del Cristo. ¿Ah? Eso únicamente. ¿Para qué? Para provocar convencimiento del que oye. Por eso dice, mire, pero, y un intérprete, versículo 28, pero si no hay intérprete, cállese la boca y tráguese las lenguas, y las suyas también si puede. Okay. Y hable para sí mismo. ¿Qué es hablar para sí mismo? Hablar para adentro. Porque no va a edificar a los demás. Cállese la boca, cállese la boca, cállese la boca. Eso le dije yo a una señora, y no se lo dije de este modo, aquí estoy siendo un poco pesado. Estábamos hablando de lo que es la profecía verdadera, y predicar el evangelio. Y dijo una señora, no, pero yo no estoy de acuerdo, porque entonces no están limitando al Espíritu Santo. Mire, le dije, yo no soy el que inventó la escritura, y aquí el apóstol, el que dijo que si no había intérprete en la iglesia que se callara, el apóstol Pablo, no yo. Ahí está. Dice, si no hay intérprete, cállese. Ahora, hasta ahí era un pequeño malentendido. Solo para aclarar ese relajito que anda por ahí y que supuestamente, ¿me entiendes? La gente, esa gente que sale ahí, nos están burlando, están blasfemando contra el Espíritu Santo. No, hermano. ¿Sabe? Le voy a decir al que oye este mensaje y quiere saber cuál es la verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo. Es negarse a creer al Evangelio de Dios. Creer en la persona de Jesús como el Cristo. Usted no cree que Jesús es el Cristo. Usted ya blasfemó contra el Espíritu Santo, y si usted no se arrepiente, no tiene perdón en esta vida ni en la que viene. Eso dice la palabra. Amén, hermano. Amén. Y no lo estoy diciendo de mi palabra. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, por eso dice el Señor, ¿verdad? Estamos en en Deuteronomio 16, ¿verdad? Entonces dice el Señor, son fiestas para mí. Ahora dice, versículo 10, y hará la fiesta solemne de las semanas, es la fiesta de Pentecostés, y por eso de Pentecostés aproveché yo para meter ahí de los costales, ¿me entiendes? Ahora, y mire el versículo 11, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Mire, es que
alegrarse delante del Señor no es hacer esos grandes relajos. Usted y yo podemos estar alegres delante del Señor aunque no nos estemos carcajeando. Porque la alegría no está solo en la risa. La alegría de Dios, el gozo de Dios, es un regocijo. Es una satisfacción del alma, del espíritu, una plenitud en el Señor, ¿me entienden? Amén, hermano. Usted no ha sentido de gozo. Bueno, qué mal de por sí, pero bien. Entonces, ese es verdaderamente alegrarse delante del Señor. Amén. Ahora, y luego dice en el versículo 13, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Entonces, mira, en el versículo 16 ya le menciono cuáles son las fiestas, las 3 fiestas puntuales que mencionó el Señor: Pascua, panes sin levadura, Pentecostés y tabernáculo. ¿Cuáles fueron? Pascua, panes sin levadura, Pentecostés y tabernáculo. Pero en el versículo 16 que vimos, dice el Señor, ya aclara por qué hace esas 3 divisiones. Pascua y panes, una, Pentecostés, otra, Pentecostés o fiesta de la semana, ¿verdad? Otra, y tabernáculos, otro tiempo. ¿Por qué? Porque, óigame, esas celebraciones se hacían en 3 épocas del año. Amén. Amén. Entonces, por eso es que en el versículo 16 aclara y dice: 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová. Mire, delante del Señor, en el lugar que le escogieren. Amén, hermano. Amén. ¿Cuál era ese lugar que él escogió? El lugar era el templo. El lugar era el tabernáculo. Por favor, no se me distraigan. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Dios dice que ha establecido y ha definido un camino, un medio para que el hombre pueda tener comunión con Dios. El único que nos puede llevar a la comunión con Dios, ¿quién es? Nuestro Señor Jesús, el Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, cuando Él dice, en el lugar que le escogieron, en el tabernáculo, es mediante el Cristo que nos podemos presentar delante de Dios. Mire, hermano, por favor, en 3 tiempos definidos por Dios como solemnes en el año. Esto era el rito. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Pero esto tiene un significado simbólico precioso. Y es que nos está hablando de la, mire esto, hermano, de la totalidad y de la integralidad de la obra redentora del Cristo para con su pueblo. Amén. ¿Cómo así, hermano? Miren, dice el Señor: 3 veces en el año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere. Ya dijimos que es el tabernáculo, el templo, ¿verdad? En el lugar que le escogiere. 3 veces. ¿Cuáles son esas 3 veces? En la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Sí? Ahí lo identifica así. En la fiesta solemne de las semanas. Y en la fiesta, mire, aclara, fiestas solemnes las 3. Amén. Pero son 3 momentos en el año. Ahora, esto, como dije, tiene un significado precioso. Amén. Este primer periodo donde habla de la fiesta de los panes sin levadura, hermanos, implicaba, esto se celebraba de acuerdo a lo que Dios estableció allá en Levítico 23, y vamos para allá, por favor. Hoy vámonos al Levítico 23. Estas fiestas, hermanos, o la fiesta, el primer periodo de celebración, que es como que Dios lo resume como la celebración de los panes o la fiesta de los panes sin levadura, implicaba 3 celebraciones seguidas, 3 fiestas. ¿Está conmigo, hermano? En el mes de
Abib, o el mes de Nisan, que para nuestro calendario, véanme aquí por favor, estas primeras 3 fiestas se celebraban entre finales de marzo y principios de abril, de nuestro calendario. ¿Está conmigo, hermano? Es para que usted se ubique. Nos ubiquemos en el periodo, ¿no? Y aquí ya lo vamos a ver mencionando este mes de Abib. Amén. Ahora, luego, la siguiente celebración se daba 50 días después de entre el mes de marzo y el mes de junio. ¿A dónde caía esa celebración? Entre finales de mayo y principios de junio. ¿Está conmigo, hermano? Llegamos al segundo periodo del año. Amén. Ese es el mes de Sivan. Ok, el primer mes dice el mes de Abib, que para nosotros es marzo-abril, ¿verdad? El segundo mes, dice, donde había celebración, o el segundo periodo de celebraciones, era el mes de Sivan. Ahí solo se celebraba la fiesta de las semanas. ¿Ok? Y en el tercer periodo, que era el séptimo, este mes el segundo periodo de celebración, hermano, era en el tercer mes entonces. El primer mes es Abib. 50 días después abarcaba hasta el tercer mes. Sivan, ¿está conmigo, no? Y el otro periodo de celebración era el mes de Tishri, en el séptimo, que es el séptimo mes. Hola, ¿está conmigo, hermano? Mire que, veamos esto. Notemos que la celebración se da entre el primero y el séptimo mes. ¿Está conmigo, hermano? La primera fiesta era en el mes primero y la última fiesta se celebra en el mes séptimo. ¿De qué nos está hablando ese periodo de 7 meses? Como hemos explicado y como quiero recalcar ahora, el 7 es un número de perfección y un número del tiempo de Dios, es un número de Dios que habla del tiempo Kairos. ¿Está conmigo, hermano? El 7 es un tiempo de eternidad, es el tiempo de Dios. Entonces, Dios está revelando que en esos 7 meses tienen un propósito para Él, propósito eterno. Y nos está revelando, ¿a quién nos está revelando, no? Al Cristo y la obra redentora del Cristo, como dije, la integralidad, la totalidad de la obra del Cristo a favor de su pueblo. Amén, hermano. Ahora, ¿cómo se desglosan estos 3 periodos? Es lo que vamos a, con la ayuda del Señor, estar estudiando en este día y en los próximos que vienen. Amén. Vámonos al primer periodo, a la fiesta solemne de los panes y levadura, que el Señor la resume en como el primer periodo en el que debe presentarse delante del Señor, allá en el tabernáculo, mediante el Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Eso es, como dije, para nosotros entre finales de marzo y principios de abril. Detalle aquí, póngame atención. Por eso es que la celebración de la famosa Semana Santa, ¿verdad?, siempre cae entre esos periodos, finales de marzo, principios de abril, porque la Iglesia Católica acomoda esa celebración a las fechas en que corresponde el calendario judío. Y por eso es que ninguna Semana Santa cae en los mismos días todos los años. Porque si bien para los judíos son días específicos en su calendario, para nosotros no, estamos todos cruzados, ¿verdad? Ahora, por eso es que ese mes en que se celebra la fiesta de los panes y levadura es el primer mes, como el Señor dijo, ¿no? Vale. Mire, veamos Levítico 23, versículo 5.
Ahora, quiero aclararle que en este primer mes se celebraban 3 fiestas. Oigan, póngame atención. La Pascua, o Pesaj, la primera, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. ¿Sí? Eso es en el primer mes del año, que equivale a finales de marzo, principio de abril para nosotros. Hola, estamos bien, ¿verdad? Ahora, dice así, mire, versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Cuál es la celebración de la Pascua? Es en la que Dios mandó indicaciones de sacrificar el cordero de la Pascua. Un cordero de 1 año, sin ningún defecto, sano, perfecto, ¿sí? Que debía ser degollado entre la tarde del 14 y la tarde del 15, que eso es el día completo para los judíos o para los israelitas. El día empezaba a las 6 de la tarde, ¿sí? Y terminaba a las 6 de la tarde del día siguiente. Hasta ahí duraban las 24 horas. No eran 12, eran 24 horas como el día, solo que el inicio no era como nosotros a las 7 de la mañana, ¿verdad? O a las... el día empieza a las 12, por así decirlo, ¿verdad? Nosotros nos levantamos de las 12 para abajo. Pero no es que el día es de 12 a 12, allá era de 6 a 6. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, dice, entre las 2 tardes del mes 14, es decir, debía ofrecerse y celebrarse la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pesaj. Un cordero de 1 año que debía ser degollado, ¿hola? Sin botar su sangre, recoger esa sangre del cordero, ¿verdad? Luego del degüello, y conservada en un lebrillo, en un depósito. ¿Sí? Luego dice el Señor, este cordero lo va a cocinar asado, o sea, al fuego, y lo van a acompañar de hierbas amargas y de pan sin levadura. Entonces la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura está amarradita. ¿Me doy a entender, hermano? Es seguida. El 14 es la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Entre las 2 tardes, 14 y inicio del 15, y el 15 es la fiesta, inicia la fiesta de los panes sin levadura. Tanto el cordero de la Pascua debía ser acompañado de panes sin levadura, el día 14, como los siguientes 7 días, el pueblo israelita solo debía comer pan sin levadura. Pan ácimo, A-Z-I-M-O, ácimo. No ácido, sino ácido, que quiere decir sin levadura. Y ese significado de la ausencia de levadura en esos panes hace una referencia, es una simbología del pecado en la carne. Esa masa es la carne, ¿está conmigo? Representa la carne. Y la levadura en esa masa representa el pecado. Amén. Entonces, cuando el Señor dice van a comer 7 días panes sin levadura, está diciendo van a comer la masa sin el agente que la vuelve pecaminosa. Entonces, eso está hablando del cuerpo de nuestro Señor Jesús, que es el único sin pecado, ¿sí? Que es el único que nació, el único, óigame, y repito, y voy a repetirlo siempre, el único ser humano
nacido sin pecado, se llama Señor Jesús. Y Él es el Cristo. Amén. Él es el único. Nacido de mujer sin pecado. Y María, que no es la madre de Jesús, sí, pero ella nació en pecado. Porque el único sin pecado es el eterno Hijo de Dios. El único santo de los santos es nuestro Señor Jesús, el Cristo. Pero ¿y cómo podía nacer Jesús siendo santo de una mujer pecadora? Es que no es ella la que le dio el sustento, no le dio la vida. Le dio el sustento, no así la vida. Está conmigo, hermano. Porque quien le dio la vida al Señor Jesús fue Dios mismo, porque dice que fue engendrado por el poder de Dios bajo la sombra del Espíritu Santo. Está conmigo, hermano. Entonces, ese cuerpo sin pecado viene de Dios. Él es el único. María fue engendrada por un hombre y nació de otra mujer, y eso, siendo descendiente de Adán y Eva, pecado. Pero ella no le transmitió el pecado al Cristo, solo lo alimentó. Ese cuerpo sin pecado, María lo hizo crecer en su vientre, ¿sí? Lo alimentó, pero no le dio su sangre. ¿Sí? Porque esa sangre venía de Dios y era una sangre santa, sin pecado. ¿Se entiende esto, hermano? Ahora la religión hace de eso un show y un punto de honor, y ahí tiene usted la gran confusión y la gente adorando a María. Y eso absolutamente nada que ver. Ese es el propósito de Satanás, desviar la atención del Cristo hacia otra cosa. No, entonces el Cristo no es el único nacido sin pecado, María nació sin pecado. El Cristo no es el único redentor, María es corredentora. Eso es engaño y falacia de Satanás. Confundiendo la mente de los hombres y haciendo ver y poniendo a María como al mismo nivel de Dios. No. María dijo: el Señor, mi Dios, ha visto la bajeza de su sierva y mi alma lo engrandece. A Dios, mi Salvador, es el que me salvó por la fe en el Cristo, que yo tengo el privilegio, ¿sí? Tengo la bienaventuranza de llevar en mi vientre. Eso es lo que estaba diciendo María. Ella no dijo, bueno, muchachos, ya ven que yo soy la madre de Dios, te digo Dios, entonces ya pueden ir adorándome. No. Yo soy santa como Él. No. Es más, cuando ella quiso intervenir, el Señor no le digo mamá. ¿Sabía usted? Le digo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ya lo que tenías que hacer y para lo que fuiste creada por Dios y para lo que fuiste privilegiada, ya lo cumpliste. Deja, hacerte a un lado, que esto ya es obra de Dios, no es obra tuya. Yo sé lo que hago. No me vas a decir vos qué hacer. Dice, no, pero le hizo caso. No, María dijo, hagan lo que les diga. O sea que ese Señor le hubiera dicho, pues no voy a hacer nada. María no hubiera podido decir, pero mira, yo te pedí que hicieras algo. No. El Señor hizo el milagro de convertir el agua en vino porque quiso, no porque María se lo dijo. Amén. Porque además Él estaba anunciando que mediante la fe en su nombre, Él era el único que podía transformar la naturaleza simple y pecaminosa del hombre en algo que rindiera gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, por eso, mis amados, es que hay que tener cuidado con estos conceptos. Amén. Y entonces, esas dos celebraciones, la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, como dije, son el 14 se le celebraba la Pascua entre la tarde del 13, digamos, y en la tarde del 14, como dice, entre las dos tardes, ¿verdad? Se celebraba la Pascua, se preparaba, porque a partir del el cordero debía ser comido de las 6 en adelante. Amén. Entonces, mis amados, dice el Señor, después de esto, el día 15, vais a comer durante ¿cuántos? 7 días. Mire, ojo al número de días. ¿De qué es símbolo 7 días?
de tiempo eterno, de eternidad, de tiempo de Dios. Y entonces lo que nos está diciendo Dios, lo que le estaba anunciando a su pueblo y lo que le estaba anunciando a usted y a mí, porque Israel no lo creyó y todavía sigue queriendo celebrar esa fiesta, cuando ya el Cristo ya vino, lo que estaba diciendo es que mediante el Cordero Santo y sin mancha que yo les voy a dar para expiar el pecado, que va a padecer, que va a ser muerto, que va a sufrir amargura por el pecado de ustedes. Por eso es que su sangre es la que los limpia y los libra a ustedes de la muerte. Pónganlo en los dinteles de su puertas y en los postes de su casa. Y la muerte va a pasar de ustedes. Va a recibir la vida de Dios. Por eso dice pesar, que quiere decir pasar por alto. Porque la muerte no llega a ninguno que pone su fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Y no solo la muerte no llega, sino ¿sabe qué? Llega la vida eterna. Amén. Y esa vida eterna es en la fe de la persona del Cristo, en la fe de su sacrificio, amén, en la fe de su santidad. Porque ese pan que era comido durante 7 días representa el cuerpo del Cristo siendo ministrado por Dios para la eternidad, para santificarnos, para purificarnos delante de Él por medio del cuerpo de su Hijo, el cuerpo santo y sin pecado del Cristo. Amén, amén. ¿Y cómo comemos ese pan? El Señor Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Sí? Y si ustedes dicen, comen de este pan, no van a tener hambre. Amén. Y dice, no morirán. Amén. Entonces, dice esto, y cuando el Señor celebró la Pascua con sus discípulos, dijo, lo parte, dice, tomen, coman. Esto representa mi cuerpo, partido por ustedes. Entonces, el Señor dijo también, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener parte conmigo. ¿Qué es comer el cuerpo del Cristo y beber la sangre del Cristo? Es poner nuestra fe plena en la persona y obra del Cristo. No es en comer la hostia ni en comer tomar del copo, hermano. Eso no es el cuerpo ni en la sangre. No hay tal. El cuerpo y la sangre del Cristo fue sacrificado una sola vez y eternamente por los pecados allá en la cruz. Amén. Y el Cristo no puede volver a ser sacrificado ni de manera incruenta. Amén. Lo que usted y yo hacemos al celebrar la cena del Señor, que no la Santa Cena, porque tenemos el error que hasta eso le hemos copiado a la religión católica. La Santa Cena, esa no es Santa Cena, es la cena del Señor. El santo es Dios. La Semana Santa, no, la semana no es santa, el santo es el Señor. Amén, gloria a Dios. Ahora, entonces, en la cena del Señor, ¿qué hacemos? No es que nos estemos comiendo el cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué estamos haciendo? Recordándonos para nosotros mismos y para nuestra humanidad pecaminosa que el Cristo ya padeció, que su cuerpo ya fue sacrificado, que su sangre fue derramada y que además Él resucitó, venció la muerte y terminó con el pecado. Amén. Esa fe y esa fe en Él, plena en su sacrificio, en su obra perfecta, en su persona, es la que me santifica, la que me da vida eterna, la que me libra de la muerte. Cuando yo como el pan, estoy diciendo, yo he creído y estoy creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo bebo el jugo de uva porque he creído en que el Cristo, mediante el derramamiento de su sangre, me limpió, me purificó y me santificó delante de Dios eternamente. Esa es mi fe. Por eso lo como, por eso lo bebo. Esa es la verdadera identidad con el cuerpo del Cristo. Por eso es que la cena del Señor, hermano, mire, tristemente, aún en las congregaciones cristianas
evangélicas o así llamadas, lo están celebrando mal, hermano. Porque, ay, nos vamos a poner a cuenta con el Señor, pónganse en pie. Pídele perdón al Señor por todos sus pecados, porque el apóstol Pablo dice, pruébese cada uno. Si realmente está discerniendo correctamente el cuerpo de Cristo. El requisito fundamental para tomar la cena del Señor es discernir lo que significa el cuerpo y la sangre de Cristo. Si a usted no le ha entrado en su espíritu, no en su cabeza, porque en la cabeza le puede haber entrado, pero si no se le ha sido revelado por Dios a su espíritu lo que significa el sacrificio del Cristo, su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre y su resurrección, no coma la cena. Porque la va a estar comiendo indignamente. Pero si el Espíritu Santo le ha revelado ese significado, ese propósito y lo que significa la obra del Cristo a favor suyo y mío, coman, gócese. Porque para usted va a ser un gozo, ¿verdad? Usted no va a estar pidiendo un pedazo de pan ahí para llenarse. No, es que no es ese el propósito. Amén. El propósito, como dijo el Señor, anunciáis la muerte del Señor, anunciáis el sacrificio del Cristo. Eso es lo que hacemos al celebrar la cena del Señor. No es que, ay hermano, tenemos que pedirle, ponernos a cuenta con el Señor, pídele perdón al Señor, ¿verdad? Y después tome la cena. No, hermano, es bayuncada. Porque si usted no ha creído en la obra del Cristo, por más que pida perdón y más que diga que se arrepienta ahí, no le va a servir de nada. Porque no se trata del perdón de los pecados, se trata de la convicción, de la fe, de la revelación de la persona y obra del Cristo. Estamos en el primer periodo, ¿verdad? En el primer tiempo en el que el hombre debe presentarse delante de Dios. ¿Cuál es ese tiempo? Es en la fiesta solemne de los panes sin levadura, que abarca Pascua, panes sin levadura y primicias. Eso nos habla de la integralidad de la obra del Cristo. Pero eso lo vamos a seguir escudriñando, Dios mediante, la próxima semana. Si el Señor no va a venir y si estoy vivo, hermano, ¿verdad? Si no, alguien más va a estar aquí. El Señor va a levantar a alguien para seguir con la instrucción. Amén, hermano. Ojalá, hermano. Bueno, pónganse en pie conmigo, por favor, y vamos a tener un tiempo de oración y de meditación en lo que el Señor nos ha ministrado esta hora. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, bendito seas. Precioso Espíritu Santo, gracias por ministrarnos tu evangelio, gracias por ministrarnos a Jesús como el Cristo y la fe en Jesús como el Cristo. Gracias, Señor, por revelarnos la obra de Cristo en la celebración de las primeras 3 fiestas del año, el primer mes. Pascua, panes sin levadura y primicias. Bendito Espíritu Santo, que podamos tener claro lo que significa el sacrificio del Cristo y la obra redentora del Cristo a favor nuestro en la cruz y mediante la resurrección. Señor, bendito seas. Ayúdanos, Espíritu Santo, y revélanos cada día, Señor, al Cristo. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias por instruirnos. Por Jesús el Cristo lo agradecemos. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos mis amados.